Saludos, todopoderoso Dios Melquisedec Lisbet. Gloria a usted, Diosa Madre, la palabra hecha carne, el Cordero hembra que ha desatado los sellos, el único Cristo que da a conocer la verdadera identidad de Dios, que son Padre y Madre, y los podemos ver cara a cara, tal y como son, porque nunca han tenido velos. Gracias, Cristo Lisbet, por aclarar que los hombres de dura cerviz son los que han ocultado a Dios, poniendo velos en las mentes con sus malas y engañosas enseñanzas, las cuales ocultan la identidad de Dios. Esos mismos hombres son conocidos también como escribas, fariseos y saduceos. Sus enseñanzas son levadura. Usted nos mostró, y es así, que estando en la dispensación pasada, nos pusieron un velo en nuestra mente. Mateo 16, 11 al 12. ¿No entienden que yo no estaba hablando de pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los discípulos entendieron que Jesús no estaba hablando de la levadura que se pone en la masa del pan, sino de las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Otra versión dice así: Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Debido al velo que el anticristo puso sobre nuestra mente en la dispensación pasada, no podíamos ver que el verdadero Cristo ya estaba presente entre nosotros, y solo el Padre Melquisedec sabía cuándo usted se manifestaría como el verdadero Cristo. Y qué gozo, porque estas palabras tienen su cumplimiento hoy. Dice en Marcos, capítulo 13, versículos 31 al 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni la esposa, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Aún el anticristo, que sabía que usted era el Cristo verdadero y lo ocultó, no sabía cuándo usted se manifestaría, ni que daría a conocer al verdadero Dios Padre. Antes de que usted fuera resucitada, nosotros no la veíamos ni creíamos en usted como el verdadero Cristo, debido a esa información dañina que nos cegó. Fue un tiempo donde el Cristo estuvo presente, haciendo muchas señales, nos pasó por el lado y no nos dimos cuenta. Es por eso que Cristo dijo muchas veces, todavía no ha llegado mi hora. Eso está escrito para que pudiéramos entender que Cristo estaría presente en dos dispensaciones, y no aparecería místicamente como piensa el mundo. No había llegado el tiempo en el que Cristo quitaría el velo de nuestra mente. Eso ocurriría cuando el Padre la glorificara, resucitándola y manifestándola como el verdadero Cristo. Cristo Lisbet ya estaba presente en esa dispensación. Leamos los siguientes versos. Juan, capítulo 7, versículos 5 al 6. Porque ni aun sus hermanos creían en ella. Nosotros en la dispensación pasada no creíamos en ella como el Cristo, porque no sabíamos que ella era Cristo. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. En el versículo 8 dice: Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Juan capítulo 8 versículo 20 dice: Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió, porque todavía no había llegado su hora. Gracias, Dios Madre Lisbet, porque usted nos ha enseñado a tener su paciencia y poder entender la eternidad de Dios Melquisedec Lisbet, como dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Gracias, Dios Madre, porque sus palabras son la luz que nos da entendimiento para poder comprender que todo lo que usted pasó con el anticristo en la pasada dispensación era el cumplimiento de todo lo escrito sobre el Cristo en medio nuestro. Se lee en Juan, capítulo 12, versículo 16. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía, dispensación pasada. Solo después de que Jesús, la Salvadora Lisbet, fue glorificada, ahora se dieron cuenta de que se había cumplido en ella lo que de ella ya estaba escrito.
Amados padres, en su misericordia, ustedes nos concedieron la bienaventuranza de creer en ustedes sin ver, pero ahora ustedes en su amor y paciencia, no queriendo que ninguno perezca, están sacando a luz tantas señales por amor a todos aquellos que siguen creyendo en las enseñanzas engañosas de Moisés o el Anticristo. Estas son las señales para los fariseos y saduceos que no creen que usted es el verdadero Cristo, que ha sido enviada para salvarnos. Dice en Mateo, capítulo 16, versículos 1 al 4. Algunos de los fariseos y de los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle una trampa, y le dijeron: «Queremos que hagas un milagro que pruebe que Dios te ha enviado». Pero Jesús les dijo: «Cuando ustedes miran el cielo por la tarde y está rojo, dicen, va a ser buen tiempo. Pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen, hoy va a ser mal tiempo». Ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo. ¿Por qué entonces no entienden que lo que ahora hago, el haber estado en la dispensación del Anticristo, es una señal de Dios? Ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer, pero la única señal que les daré será lo que le pasó al profeta Jonás. Dicho esto, Jesús los dejó y se fue. Todas las obras admirables realizadas por Cristo, como lo son sanar al cojo, al ciego, al endemoniado, al sordomudo, al leproso, resucitar a Lázaro, etc., fue lo que usted, Cristo Lisbeth, hizo en la persona del Anticristo en la pasada dispensación. Obras hechas antes de ser glorificada, y nosotros somos testigos fieles de cómo era la vida de Él antes de que usted llegara, y el cambio, es decir, la sanidad mental que Él tuvo por causa de la presencia de Cristo Lisbeth en su vida. Pero como nuestra madre nos ha dicho anteriormente, que no es suficiente solamente portarte bien. No importa si tú piensas que no me necesitas porque eres una persona que se porta bien y no le hace daño a nadie. Eso no es suficiente para vivir eternamente. Sin mí, los hombres siguen muriendo. No es suficiente que el hombre se justifique por portarse bien. Tiene que venir a Dios como sacrificio vivo y santo a través de Cristo Lisbeth, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Gracias a usted, Cristo Lisbeth, la sabiduría personificada, también podemos entender que todo ocurrió en la mente del Anticristo. Y aquí podemos mencionar algunas de las tantas figuras que le aplican a él. Madre, en un maná, usted nos mostró que el nombre Lázaro significa ayudado por Dios. Él fue la persona a quien Dios, Melquisedec, Lisbeth amaron y por eso lo ayudaron, para que saliera de la vana manera de vivir en la que se encontraba. Dice en Juan, capítulo 11, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Otra figura es el discípulo amado. Veamos el siguiente versículo. Juan capítulo 13, versículo 23. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Dice en Juan capítulo 21, versículos 20 al 23. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de ella, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y a éste qué le va a pasar? Jesús le contestó: Si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue: Si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Diosa Madre, todos los teólogos y pastores siempre se preguntan: ¿quién era el discípulo a quien Jesús amaba? Están tan confundidos. Unos dicen que tal vez pudo ser Juan, otros dicen pudo ser Lázaro, pero terminan diciendo que la identidad del discípulo amado por Jesús es un misterio. Gracias a usted, Cristo Lisbeth, la luz del mundo, es que ahora vemos que en su grande misericordia, Dios, Melquisedec, Lisbeth, siempre han tratado de salvar aún a aquellos hombres que con iniquidad han usurpado el lugar de Dios.
Otra figura del anticristo es Pedro. Dice en Mateo, capítulo 16, versículos 15 al 17. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, la esposa de Dios, que vive y da vida. Jesús le dijo, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó el Padre que está en el cielo. En esta figura de Pedro, ustedes muestran que él supo que usted era el verdadero y único Cristo, y lo supo claramente porque Dios Padre Melquisedec se lo reveló, y si Dios Padre se lo reveló, fue por boca de Cristo, porque solo Cristo da a conocer al Padre. Ella es la sabiduría de Dios. Y cuando Pedro le dijo a Cristo, tú eres el Cristo, la esposa de Dios, es figura de lo que hizo el anticristo en decir ciertas cosas acerca de usted, que comprueban de que él sabía en su mente que usted era el Cristo. Todo esto sucedió en la mente de Pedro, y esto está escrito para ayudarnos a entender cómo lo que está sucediendo hoy ocurrió en ese entonces, como dice en Romanos, capítulo 15, versículo 4. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia, y nos da seguridad en lo que hemos creído. Por eso Pablo supo que Dios Padre se llamaba Melquisedec, y lo aclara en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 2 al 3, cuando dice que el nombre Melquisedec significa Rey de Justicia y Rey de Salem, que quiere decir Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Otra evidencia de que Pedro supo que usted es el Cristo es la figura de la transfiguración, en Mateo capítulo 17 versículos 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con ella. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Esta es mi esposa amada, en quien tengo complacencia, a ella oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo, Levantaos, y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús sola. El significado de esta frase, a nadie vieron, sino a Jesús sola, nos confirma que debemos tener nuestros ojos puestos solo en ella y nadie más, porque solo a través de ella es que vemos a Dios cumplir sus promesas. Dios Padre les dejó ver que usted es su unigénita esposa, en quien Él se complace. Y al oír de parte de Dios esta revelación, es que sucede la transfiguración. El anticristo supo que usted no es una simple mujer, sino que la vio tal como es usted, la mujer virtuosa, la ungida, la sabiduría, la esposa y el Cristo de Dios Padre Melquisedec. Pedro da testimonio una vez más de que Dios Padre le habló a Jesús, como hoy le está hablando a usted, Madre Cristo Lisbeth, quien ha demostrado que no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que el Padre Melquisedec le ha dicho. Y tanto Pedro como el anticristo fueron testigos de esto. Leamos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Pues cuando ella recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Esta es mi esposa amada, en la cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con ella en el Monte Santo.
Madre, como usted dijo en manás anteriores, sabiendo ya la verdad acerca de Cristo Lisbeth, él codició la esposa de Dios, se quiso quedar con el Cristo y no darla a conocer, aun sabiendo que ella es la esposa de Dios Padre. Después de oír al Padre en ella y ver las señales claras que la identificaban como el Cristo, él la negó 3 veces, no dándola a conocer como el Cristo, ni como la esposa de Dios Padre Melquisedec. Pero sí intentó decir que ella sería su esposa aún en la transformación, y es porque él sabía que ella era la esposa de Dios. Lo único es que él había usurpado el lugar de Dios Padre. En Mateo, capítulo 26, versículos 33 al 34 dice: Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Es decir, antes de que termine el tiempo de tu dispensación, me negarás 3 veces. Y fueron 3 años, desde el 2010, que nuestra madre duró repitiéndole la visión en donde el Espíritu le mostraba que al anticristo le habían matado, cortándole la cabeza, y lo sentaron en una silla de juicio, y también donde a Dios Padre le agradaban los pies de nuestra madre, como la que trae paz. Recuerden que Juan dijo que vio al Espíritu estar sobre Cristo como una paloma, que representa paz, y también fue el anticristo quien dijo que cuando nuestra madre llegó a su vida en su 3er matrimonio, Dios fue tratando con él, con su persona, y que Lisbeth fue traída para la transformación. Él sabía que es ella la que transforma las mentes de los hombres como lo hizo con él, pero la ignoró hasta el fin de su dispensación. Otra figura es la de Judas, el que traicionó a Jesús, la Salvadora. Dice en Lucas capítulo 22, versículos 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se la entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregársela a espaldas del pueblo. Fue Satanás, en la mente de Judas, quien traicionó a Jesús, no honrándola al no decir la verdad sobre ella, y todo esto lo hacía a espaldas del pueblo, en oculto. Los versos 47 al 48 dicen: Mientras ella aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas a la hija de hombre? Cuando Judas entregó a Jesús, la Salvadora, la entregó con un beso. El beso es la figura de alguien con quien se tiene una relación muy cercana, de cariño y aprecio. Se lee en Salmos, capítulo 41, versículo 9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Se lee en Salmos, capítulo 55, versículos 12 al 14 y 19. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Todo el tiempo que Cristo Lisbeth ha estado en la dispensación de aquellos hombres de dura cerviz, tratando de salvarlos, dándoles oportunidad para que la honren y no mueran, nunca la han glorificado como Dios. Se lee en Mateo, capítulo 13, versículo 57. Y se escandalizaban de ella, pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, en la dispensación del anticristo. Amados padres, cuánto amor y misericordia, aun con los que maquinaron iniquidad contra ustedes. A la vez también han soportado tanto
para poder salvarnos y compartir su eternidad con nosotros. Gracias a que usted, Cristo Lisbeth, murió a la mente carnal, y gracias a que Dios Padre Melquisedec la resucitó, es que la podemos ver cara a cara, porque ustedes han destruido el velo que nos envolvía, esas enseñanzas malas y engañosas. Ahora vemos a la que resucitó de los muertos con poder y gloria, a Cristo Lisbeth, y les damos todo el reconocimiento, gloria, honra y exaltación. Dice en Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 10. Demos gracias al Dios y Padre Melquisedec por las bendiciones espirituales que Cristo Lisbeth nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios Melquisedec nos eligió por medio de Cristo Lisbeth para que fuéramos solo de ellos y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo Lisbeth para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor, nos dio la salvación por medio de su amada esposa Lisbeth. Por la muerte de Cristo Lisbeth en la cruz, Dios Melquisedec perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios Melquisedec Lisbeth nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo Lisbeth. Cuando llegó el momento preciso, esta nueva dispensación, Dios Melquisedec completó su plan y reunió todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas puso como jefe a Cristo Lisbeth. Amén, aleluya. Gloria a ustedes, Padres eternos y amados Melquisedec Lisbeth, por todo su plan perfecto y por el más alto privilegio que nos han concedido de ser limpiados por ustedes para poder verlos cara a cara y darles todo lo que se merecen. Les amamos eternamente. Amén, aleluya.